Preguntas a la psicología. No se lo vamos a contar ni doña Pilar ni yo, pero sí vamos a entrar en la cuestión de esta noche. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a nuestros seguidores, que son muchos y le mandan saludos. Muchísimas gracias. Bueno, hoy nos encontramos con bastantes preguntas que tienen que ver con esos ciclos de sufrimiento intenso que tienen un responsable, y ese responsable es lo que algunos denominan el depredador emocional o los vampiros emocionales. Cuando estamos hablando de un depredador emocional o de un vampiro emocional, ¿exactamente de qué estamos hablando? Muy bien. Pues es un subtipo de maltrato, pero mucho más insidioso, mucho más silente y mucho más peligroso que el maltratador explosivo, violento, físico, manifiesto. Entonces, el depredador, además hay una autora muy buena que ha sacado un libro al mercado, Neus Colomer, Ana Martos, también la doctora Irigoyen, que hablan sobre este perfil. Bien, lo mismo que en la naturaleza, existen los depredadores animales que capturan y que aniquilan a los más débiles, y lo hacen siempre con camuflaje, son muy sigilosos y con paciencia. El depredador humano o el vampiro humano lo que hace no es depredar a los más débiles, sino a los más aptos. ¿A quiénes son para un depredador? Bueno, hay quien considera que en la naturaleza pasa igual. Y de hecho, sí, yo recuerdo un zoólogo que, despreciando en cierta ocasión las teorías de Darwin en el sentido de que los más débiles caen, decía: déjese usted de tonterías, el lobo que va cazando conejos no se tira por el conejo más delgado. Claro, efectivamente. Y es verdad. Pero a lo mejor el que está un poco más cojo, más tullido, sí, porque le es más fácil. Parece ser que no, que pero van a por el desde más luego gordito. El apetitoso es más. Claro. Bueno, pues los humanos efectivamente van a por los más apetitosos. Pero ¿quiénes son los más apetitosos para un depredador humano? Curiosamente son personas bondadosas, generosas, optimistas, vitalistas, con fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque son características que el depredador humano no ha tenido y que anhela y envidia. Pero en lugar de manifestarse claramente, lo hace de un modo represivo. ¿Cuál es la diferencia que se pueden plantear nuestros seguidores entre un psicópata y un depredador? El psicópata nunca, es decir, ha vivido siempre en el infortunio. Nunca ha tenido emociones. El depredador sí ha nacido con emociones, pero hay una desconexión en un momento de su infancia porque ha generado demasiado protagonismo, demasiados celos que no han sido resueltos. Y entonces lo intenta inhibir, y a resultas es que envidia de esa manera sigilosa, de esa manera paciente, ¿a quiénes? A esas víctimas que hemos dicho que son muy apetecibles, muy apetitosas para ellos. Fundamentalmente, como hemos dicho, son personas extrovertidas, alegres, bondadosas, que ellos lo buscan no como compensación a sus vidas, sino para aspirarles eso que envidian. Ahora bien, ¿en qué entorno se puede dar esa depredación emocional? Evidentemente se da en los entornos más cercanos, en la familia, en la pareja muchísimo, pero se puede dar entre hermanos, en el trabajo muchísimo también, en amigos también se da, pero a más lejanía de vinculación, más difícil es que haya una depredación. ¿Por qué? Porque necesitan cercanía y tiempo para generar. ¿Cómo empieza la depredación? Con la vinculación de la seducción. Es decir, van generando una placenta invisible para el resto, porque la depredación es que es invisible para el resto de los observadores. Es decir, que si la depredación se da en la pareja, los hijos pueden perfectamente no darse cuenta.
Si la depredación se da en el trabajo... A diferencia del maltrato en efectivamente, efectivamente. ¿Y esto qué características? Bueno, otra situación importante. ¿Qué perfil cómo se distribuye la depredación? En todas las edades, en todos los sexos, en todos los estratos sociales, en todas las culturas, luego con las características y la casuística propia, pero se da en todas esas situaciones. ¿Cuál es el perfil del depredador o depredadora? Para que seguramente que esta noche va a ser un programa de mucha función social, porque hay demasiados depredadores y depredadoras. No maltratos, ¿eh? No maltratos. ¿No? Bien, son absolutamente normales, nunca son líderes, nunca. Pasan por romos normales estándar. Siguiente situación, el grupo, aunque no es líder, los percibe como peligrosos, porque sí que ventean o intuyen que está siendo una víctima maltratada por él. Y entonces es mejor aliarse con el enemigo que ponerse enfrente de él. El objetivo del depredador o depredadora es el desmoronamiento, el desmantelamiento moral, personal, psicológico y sociológico de la víctima. Incluso muchos de ellos consiguen que la víctima termine con su vida. Ese es el caso extremo. Los hay peligrosos y muy peligrosos. ¿Quiénes son los muy peligrosos? Los que están mucho más enmascarados, los que son mucho más insidiosos y sobre todo los que están mucho más presentes y más cercanos a la víctima. Otra característica, se sienten profundamente inferiores, profundamente, y los sustituyen con un mecanismo freudiano de compensación. Entonces lo que hago es ser arrogante y grandilocuente, pero un mecanismo compensatorio. Después, ¿cómo tratan a la víctima? La vejan, la humillan, la ningunean. También tienen una desconexión muy fuerte entre sus emociones y entre su mente. Todo esto imitando, atención, las emociones de la víctima. Pueden ser perfectamente hipócritas y falsarios, porque son muy capaces, muy camaleónicos de ver si hay que llorar, se llora. Pero no están sintiendo la tristeza ni el llanto, porque sus objetivos son profundamente egocéntricos, no egoístas. Es decir, lo que hacen a la víctima es despreciarla profundamente y anhelar de una manera envidiosa todo lo que poseen y que ellos no tienen, que hemos visto que es vitalidad, es alegría, es optimismo, es confianza. Todo eso lo absorben como un aspirador. Bien, son sacos de resentimiento y de rabia, enmascarados detrás de grandes convencionalismos o personas con fuerte ideología o conducta moral. Pero es una fachada. Detrás no hay nada. ¿Cuándo arranca todo esto? ¿Cuál es la evolución biográfica del depredador o la depredadora? Cuando son niños que tiran la piedra y esconden la mano. Nunca se van a ver envueltos en las peleas directamente, pero indirectamente son los causantes. Son niños que buscan y anhelan desde un primer momento el protagonismo. Al no obtenerlo de la manera que ellos quieren o en el momento egocéntrico que ellos quieren, lo inhiben, lo frenan. Eso sí es un principio de inhibición y de castración personal. Y entonces van generando ese resentimiento, pero con muchísimo disimulo. De tal manera que los demás lo que van a percibir es una persona muy controlada, muy estable, incluso muy sociable y con unas ideas muy aceptables, con unos planteamientos, como hemos dicho, convencionales, morales, muy respetable. Bien, la víctima es algo, vamos a ver, se encuentran siempre la víctima y el depredador dentro de un grupo. Él sabe elegir perfectamente cuál es la víctima perfecta. Aquella que es más bondadosa, aquella que tiene esas características de vitalidad. Entonces, elegir a la víctima, ahora nos metemos en las fases de la víctima. Elegir a la víctima le lleva un tiempo. Inmediatamente que conoces a un depredador no lo distingues, ni él te distingue a ti. Pero si pasas un tiempo, empiezas a trabajar con él, no digo nada si empiezas a relacionarte con él, incluso depredadores en la época de noviazgo, no
no manifiestan, no son tan claros. Pero en el primer momento que ya está estabilizada la pareja, aparece. Luego, el primer paso es elegir perfectamente a la víctima. Segundo paso, que lo hacen magníficamente bien, aislarlas. Aislar a la víctima. ¿Cómo? Cortando los lazos afectivos. Con la familia, con los amigos. ¿Qué ocurre? Que primero has elegido la víctima adecuada. Después la has aislado. Y después depende emocionalmente del depredador. Porque el depredador le va diciendo, va haciendo la primera paralización. ¿Tú no estás percibiendo que lo que te están diciendo tus padres es que no te quieren? ¿Tú no percibes que esta amiga lo que va buscando de ti es esto? ¿Tú no? Claro, la persona va perdiendo confianza en ella misma. Ya no sabe si lo que está viendo es cierto o no es cierto. Cuando ve que ha venido más tarde o cuando puede sospechar que tiene una infidelidad, pero no te das cuenta verdaderamente que estás tan mal, que esto te lo tienes que hacer ver, que es un acto de confusión. La víctima se encuentra completamente confusa y duda. Luego, si duda y está confusa, su autoestima ya está tocada. Va a la siguiente fase. Se erige como salvador y mentor. El único, la única que te puede comprender, cariño, soy yo. O un jefe. Si es que, ¿qué sería de ti sin mí? Tú tranquilo, tú me vas diciendo lo que tú vas sintiendo, pero dímelo a mí, si yo es que te voy guiando. ¿Qué ocurre con eso? Que el sistema de autoestima de la víctima está ya tocado. ¿En qué áreas? En el área social, que se ha desconectado de todo el mundo. En el área personal, ha dejado incluso de cuidarse, porque está dependiendo del criterio constante del depredador. Y además el depredador nunca es predecible, porque va a la siguiente fase, que es la dualidad del comportamiento. Ante un comportamiento cariñoso, el depredador emite una razón de tasa variable. ¿Qué es eso? Pues que si todos los días le da un beso al acostarse, un día le puede dar un beso y otro día le puede montar un conflicto. Esto neurotiza muchísimo a la víctima porque ya no sabes lo que llamamos la indefensión aprendida. Si te mueves a la derecha hay palo, si te mueves a la izquierda hay palo, pues entonces no me muevo. Sobre todo no sabes por dónde va a salir. El sol, sí. Y eso desquicia profundamente. Bien. No me cabe la menor duda. Bien, ¿verdad que ponemos momentos incluso de habernos topado con depredadores? No le quepa a usted la menor duda. Comparten, bueno, no nos vamos a saltar fases. La última es la más perversa. Es el alejamiento del depredador respecto de la víctima. Porque lo que nunca va a permitir un depredador es que la víctima se escape. Nunca. La va a congelar, pero es suya. Es decir, el que se aleja es él. Y se aleja porque sabe que ya está capturada, que ya está segura. Que no se le ocurra a la víctima plantear un cambio porque le va a ser muy difícil y con un coste, son agujeros negros en las relaciones. Entonces, el depredador dice, bueno, ahora yo me alejo porque no me tienes que hacer ninguna pregunta y porque, como ya te he dicho, estás en una paralización de que no es cierto lo que piensas y de que además estás sola porque ya me he encargado yo de decir, o solo, de que nadie te cree, de que, pero no te das cuenta de lo ignorante que eres, pero si es que con esas características, ¿cómo puedes? ¿A dónde vas? Exacto. Bien, ¿qué ocurre? Hemos ido saltando, pero hemos visto el niño que ya se va perfilando como depredador. El adolescente es un adolescente frío, distante, con escaso éxito social. Suele estar rodeado siempre de uno o dos amigos que es él el que los manipula. Y el adulto depredador suele ser arrogante y suele manifestarse como poseído, atención, de la verdad, de la razón y de la justicia. Conocemos muchísima gente, incluso pública, que se erigen como tales. Y estas características las comparten con los narcisistas, que es una necesidad de ser admirados, una necesidad de que se les debe todo, suelen ser bastante tacaños
y tienen unas ansias desmesuradas, se ríe por algo en especial. No, me llama la atención. Tienen unas ansias desmesuradas de éxito y de poder. ¿En qué entornos se les ve con más claridad? Si es en el caso de una pareja, en el entorno que más claro humillan, es en el entorno de la conducta sexual. Cuando ya ha pasado la víctima todas esas fases, empiezan a despreciar profundamente a la víctima, porque nunca un depredador, nunca, atención nuestros seguidores, nunca les han tratado como personas. Hemos visto que tiene una desconexión emocional. Las tratan como objetos. Y entonces usan a sus víctimas, pero no gozan con ellas. Pero es que, ¿qué pago tienen las víctimas esto? ¿Qué ocurrencia tiene? Pues la mayoría de las víctimas es aquello de ni sienten ni padecen. Están anestesiadas. Son incapaces de sentir ni odio ni amor auténtico, pero sí sienten la vinculación por esa dependencia emocional de me lo está haciendo pasar tan mal, pero es que más allá de él o de ella está el vacío. Ese es un error. Sacar a una víctima, sacarla de las fauces de un depredador lleva años, don César. Años. Tengo en la consulta varias personas, ven en el plano consciente y racional lo que sucede, todo lo que está sucediendo, hemos pero ido viendo, emocionalmente no consiguen desligarse. No consiguen desligarse. Y entonces, Neus Colomer habla de una jaula, una celda, que me parece perfecta. Ella lo hace con círculos, yo lo voy a hacer lo que son con barrotes. La primera es la alerta y el control constante. Ellos o ellas pueden hacer lo que les dé la gana, pero la víctima no puede salir sin decir exactamente dónde, con quién va a ir, y que si no coge el móvil tenemos un conflicto. O sea, el control es constante. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comida? ¿Qué vas a echar en esta comida? ¿Qué vas a hacer? Constante. Bien. Después, esta alerta y esta vigilancia les lleva a culpabilizar constantemente a la víctima. Hombre, pero ¿cómo no vas a tener fracaso con tus padres? Pero no te das cuenta que es que tú no sabes relacionarte. Pero no te das cuenta cómo tus amigas te van a aceptar. O cómo tus amigos, o en el caso de una persona que está trabajando con un jefe. Pero no te das cuenta que es que no terminas de llegar al objetivo. Pero hombre, pero si es que tú revísate, vamos, yo no digo nada, porque luego vienen los subtipos de estos depredadores. Luego viene una cosa que es profundamente invalidante, el disimulo social. La mayoría de las relaciones que se están dando de depredación y víctima, sobre todo la víctima, porque el depredador hemos dicho que es muy falsario y muy hipócrita, lo que hacen es intentar que la familia, usted se puede creer que la familia no se percata de nada de lo que está ocurriendo en una pareja de depredación. Lo puedo creer perfectamente. Y actúan, ojo, con disimulo social porque me están vigilando. Y entonces tengo que tener disimulo. Eso es una erosión y una ruptura del yo enorme. Y se cierra la celda con una angustia y una depresión. Salir de aquí no se puede salir si no es con ayuda. No se puede salir. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer este tipo de personas? Primero, darse cuenta, reestructurar su percepción. Total nada. Pensar que lo que están sintiendo, sufriendo, puede tener un fin. Y antes de llegar a la consulta de un especialista, que eso a lo mejor incluso no llegan, es mejor rescatar esos lazos, empezar a contar a las personas más allegadas. Porque en el momento cualquier sufrimiento psíquico que se cuenta a otra persona, se dulcifica bastante, es como un bálsamo, y que la otra persona te diga, lo entiendo. Ahora entiendo muchos comportamientos tuyos. Entonces es el primer paso para romper toda esta cárcel. El que la persona empiece a reestructurar sus percepciones. Yo no soy tan analfabeta como me han dicho. Yo no soy tan impulsiva como me han dicho. No soy tan mala. Yo sí valgo.
hemos dicho que el objetivo de ellos era el desmoronamiento total, la destrucción total de la víctima. ¿Qué tipos hay? Porque no todos actúan de la misma manera. Hay que meterlos en la matriz de personalidades. Bien. La personalidad del despótico. Tengo en la mente alguna persona de los medios de comunicación. Personas que no expresan sus deseos, imponen a los demás. Y además se enmascaran detrás de planteamientos muy radicales, muy fundamentalistas. Suelen ser personas poco respetuosas y altamente agresivas. Bien. Está el irresponsable. Este tipo de depredador se da mucho en los hijos adolescentes de ahora. A partir de meterse ellos en jaleos de deseos, por ejemplo, anda papá, déjame el coche, venga, enróllate, déjame el coche de alta gama del padre. Se pega un trastazo a la parte difícil. Atención, otra característica. Todos los depredadores, en las situaciones de crisis, en las situaciones difíciles, no actúan ellos. Porque se leen débiles, hemos dicho que son sacos de resentimiento y de rabia. Entonces dejan que los otros resuelvan, las víctimas. Eso sí, cuando lo resuelvan van a culpabilizar, porque nunca van a estar conformes. Entonces el tipo de depredador irresponsable es muy característico ahora en los hijos. El depredador seductor, esto también hay mucho en las playas y en las discotecas, es decir, que apabullan a las víctimas a través de su físico o de su dinero. El depredador de bajo perfil, este hemos dicho que es de los más peligrosos, porque es muy silente. Es aquello de, voy a poner el caso de una mujer que además me lo contaron así. El marido está en paro y ella insidiosamente pues le decía que es que no hacía nada por resolver esa situación. El veneno en la puerta. Acabo de ver al vecino que salía de una caja de cobrar el paro, iba a comprar regalos para la Navidad. No hace falta decir más, se lo dijo al marido, como el que no quiere la cosa. Eso me recuerda una anécdota que antes de que acabe su intervención voy a decidir si se la cuento en público o no. Pero... Muy bien, muy bien. Y bueno, el depredador culto es un depredador que... Creo que se la voy a contar porque estamos en Navidad, pero prosigue. Bien, el depredador culto es aquella persona que en una conversación intenta siempre poner, yo me estoy acordando de una persona cercana, que siempre pone el teorema encima de la mesa, siempre pone lo inteligente que es, siempre pone el área que domina muchísimo, ¿con el fin de qué? De apabullar al resto, de quedarse siempre por encima. El depredador generoso, cuidado. Cuidado. Una persona que da y que sigue dando. Qué bueno es, qué maja, qué persona tan maja. No da de modo incondicional. En algún momento va a pedir la vuelta de esa dádiva. O sea, no da, invierte. Exacto. Pero como es el primer proceso, el proceso ese de victimización, da y además... El regalo, vamos, es que la dádiva supera al santo. ¿Y esto por qué? Hay otro tipo de depredador, el depredador humorístico, el simpaticón. El que aprovecha la situación social en la barra de un bar o en una reunión, ahora que vendrán reuniones de estas bellas y entrañables, y que te dice con una ironía aquello que tú le has contado en un momento de privacidad. Y encima te hace sentir públicamente culpable. Pero chico, ¿cómo te lo tomas así? Pero si fíjate cómo estamos todos aquí a carcajada limpia. Hombre, ¿cómo puede ser así? ¿Es reconocible todos estos tipos de personajes? Ya lo creo que son reconocibles. Y hay un tipo de depredador, este ya se me borra la sonrisa. El depredador perverso o el depredador proyectivo. Es aquel que siendo depredador utiliza, y siendo un depredador muy hábil y muy astuto, utiliza todas las instituciones y herramientas, pueden ser instituciones incluso
psicológicas, jurídicas, para convertir a la víctima en manipuladora y en depredadora. Eso es como los vampiros, ¿no? Convierten a las víctimas en vampiros. Exacto, exacto. A su vez. Este es el más destructivo, sin lugar a dudas. Y hemos dicho que son personas muy camaleónicas, que están como muy... vamos a ver, no se les distingue en la sociedad, no llevan... El psicópata se le puede distinguir porque es muy antisocial, pero este tipo de personas no. Y además envidian profundamente a personalidades muy frescas, en el sentido de frescas, muy espontáneas, personas sociables, personas con mucha vitalidad. Cuando una de estas personas pasa por una depredación, es difícil encontrar esa persona en origen, porque están, este último barrote, están absolutamente depresivas, no saben quiénes son. Y además, con tiempo, hemos dicho que la última fase es el alejamiento del depredador de la víctima, no al revés. Es decir, que la víctima puede iniciar un proceso de separación, de alejamiento, y tardará más o tardará menos, pero va a molestar, porque es una víctima suya, son sus presas. Y a sus presas, una vez que las consiguen, no las sueltan tan fácilmente. Le voy a contar la anécdota que me venía a la cabeza. No puedo dar fe de que la anécdota sea cierta, pero me la contó Alfonso Usía, tanto a mí como a otra gente que estaba delante, ¿no? Entonces me contaba que era un matrimonio de Andalucía y la mujer siempre le estaba contando al marido cosas como: parece mentira el vecino del tercero que ha cambiado de coche y nosotros llevamos con el mismo coche 15 años. Parece mentira el vecino del segundo que lleva a su mujer de vacaciones a todas partes, tú me tienes aquí encerrado en casa continuamente. Parece mentira, hay que ver cómo está esta casa, y el otro día estuve en la casa de la vecina del sexto y tiene una casa que da gusto verla porque hay que ver los muebles que le compra el marido. Y esto parece ser que era la conversación habitual del marido. Y un día el marido regresa a casa, abre la puerta de la casa, según contaba Alfonso, y distingue a lo lejos a la mujer que está de espaldas colgando la ropa en un tendedero. Al marido se le pone una nube roja delante de los ojos, echa a correr hacia la mujer, la agarra de los tobillos y la lanza por encima del tendedero. Inmediatamente el hombre se da cuenta de la atrocidad que ha perpetrado, agarra una botella de whisky, se sienta en el sofá y espera a que venga la policía a detenerle. De modo que el hombre se sienta en el sofá, empieza a beber whisky, y apenas han pasado 5 minutos cuando suena a la puerta. Se queda un poco sorprendido porque le parece que la policía es demasiado rápida como para venir a detenerle, pero se levanta dispuesto a tender las manos para que lo esposen, y cuando abre la puerta está la mujer. La mujer, que tiene solamente un pequeño corte, una brechita, y que le dice: ¿qué caída más tonta he tenido? Porque estaba atendiendo. Y de pronto se ve que me he mareado, me he caído, he ido agarrándome como he podido de los tendederos y he llegado hasta abajo. El hombre, que casi no se puede creer que haya sucedido eso, en fin, le dice a la mujer que se cuide, etcétera. Y según me cuenta Alfonso Usía, no volvieron a tener una discusión en su vida. Pero, insisto, no doy fe de que la historia sea real. Usía la contaba de esta manera. Parece ser que el cambio experimentado por la mujer fue algo verdaderamente prodigioso. Yo, el corolario psicológico de esa situación, muy costumbrista, le digo que el marido, el pobre marido, desde luego sufriente, no era víctima. Porque una víctima, y esto lo he vivido en la localidad, nunca agarra de los tobillos al vampiro. Se tira a él. Sí. Sí, bueno, pues en este caso, pero en fin, insisto en que no me consta que la historia sea real. Muchas de las historias que cuenta Alfonso Usía, yo siempre me quedo con la duda, pero reconozco que las cuenta prodigiosamente, eso es cierto. Muchísimas gracias, doña Pilar. Todo lo contrario. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César. Ya se cuentan por decir.